Buenas tardes, muy feliz Día de la Patria para todos, feliz día también de la Virgen de Itatí, una devoción tan fuerte en Corrientes y en las provincias vecinas, donde una buena parte de nuestra patria le presenta las necesidades a Dios a través de la Virgen. Vamos a seguir leyendo el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, que veníamos leyendo en estos días. Recordamos que Jesús está enviando a sus apóstoles a la misión. El pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús está enviando a sus discípulos, los envía, como escuchábamos ayer, sin otra garantía ni seguridad que el poder de Dios. No tenían que llevar ni alimentos para el camino, ni 2 túnicas, etc. Y esto vale también para lo que van a encontrar. Van a encontrar persecución, así como a Jesús lo persiguieron, también sus discípulos van a ser perseguidos. Tampoco tienen espadas, no tienen modo de defenderse ni más ni menos que el poder de Dios. Jesús les advierte entonces que van a pasar por estas dificultades. 2 veces en este pasaje hace referencia al sentido por el cual van a padecer. Dice al principio: a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes. Y dice un poquito más adelante: serán odiados por todos a causa de mi nombre. Una expresión que escuchamos en las bienaventuranzas. Les había dicho cuando subió al monte, estábamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, les había dicho: felices cuando sean insultados y perseguidos a causa de mí. Es el precio de anunciar la verdad en un mundo que prefiere la mentira. Cuando uno anuncia la verdad en cualquier ámbito que se quiera, uno anuncia la verdad, se desnuda la mentira, y hay personas que no quieren escuchar la verdad. Es algo que Jesús refería también a los discípulos cuando los llama luz del mundo. Donde aparece la luz se nota mejor la suciedad. Ellos van así, enviados por Jesús y enviados como Jesús. Tienen que tener entonces, frente a esta realidad de ser como ovejas en medio de lobos, tienen que tener la astucia para huir en la medida de lo posible de las persecuciones, y la sencillez de quien dice la verdad, de quien no tiene doblez, de quien es transparente. Probablemente por allí viene esta imagen que Jesús usa: astutos como serpientes, sencillos como palomas. Hay que ser astutos también para que el mensaje que estemos dando sea realmente el mensaje del Evangelio, no otra cosa. Entonces, en ese sentido también es que debe uno como estar permanentemente atento a decir las cosas tal como Jesús las transmite, tal como el Evangelio nos la presenta, para estar anunciando la verdad, siempre la verdad. Dispuestos a soportar el rechazo, la oposición, no solo, como uno podría imaginar, de los enemigos de la fe en el sentido estricto de la palabra, sino dentro de la propia familia, de los amigos, en el mundo chiquito en el que uno a veces
se mueve, de esto está hablando Jesús. El hermano entregará a su hermano, el padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres. La fuerza del Evangelio que exige una opción clara en contra de los valores que el mundo presenta, esta fuerza del Evangelio genera esta división de la cual en algún momento hemos escuchado hablar a Jesús. Las primeras comunidades que leen a Mateo ya saben de qué se trata, ya están siendo perseguidas, están padeciendo como Jesús el rechazo a la palabra de Dios que quieren ofrecer. Y llama la atención el final de este pasaje de hoy. Jesús les dice, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Que generalmente se entiende que se trata de su resurrección, no del final de la historia, de la segunda venida que nosotros esperamos. Pero en todo caso se trata de la presencia de Jesús aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las dificultades por el anuncio. También las primeras comunidades han experimentado eso. En medio de la persecución han podido descubrir la presencia de Jesús, muchas veces expresada a través del recuerdo de las apariciones de Jesús resucitado que leemos en los Evangelios. Dos realidades que nos tocan, que le siguen tocando a la Iglesia de todos los tiempos. El anuncio de la verdad que provoca rechazo, desprecio, que no es desprecio individualizado, no es que nos desprecien a cada uno de nosotros, desprecian a Dios en definitiva y desprecian la verdad, y la certeza de la presencia de Jesús en esto que Él llama la salvación. El que persevera hasta el fin se salvará. Si hablamos de la vida eterna que esperamos alcanzar en la plenitud después de haber pasado por el camino de esta vida, pero también si hablamos de la salvación, que significa hoy ser coherentes con la verdad. Eso es una vida que está salvada, es una vida que tiene sentido, que tiene valor por sí misma, apoyada en las verdades que Jesús nos reveló. Pidámosle para nosotros, para nuestra comunidad, para la Iglesia, toda, experimentar, no le tenemos que pedir experimentar la persecución, pero sí, en todo caso, ser coherentes, y esto nos va a llevar a ser rechazados. Ser coherentes con el Evangelio, con sencillez, decir la verdad, pero también en medio del rechazo, en medio de la persecución y del desprecio, encontrar a Jesús vivo, reconocerlo a Jesús vivo entre nosotros, que nos invita a compartir ya ahora su vida y que nos invitará en el futuro a participar de la vida plena, eterna, junto a Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.